Hace muchos años, decidí visitar a un amigo que vivía en San Diego, pero nunca imaginé que ese viaje me llevaría a descubrir un pueblo fantasma olvidado en las carreteras desérticas de Utah, donde el tiempo parecía haberse detenido para siempre. El trayecto fue largo, pero tranquilo, al menos al principio. Nunca había estado en Utah y, a pesar de estar a menos de 150 kilómetros de mi ciudad, solía viajar hacia el este, a Boulder o Denver. Pronto descubrí que el paisaje de Utah era otro mundo. Interminables líneas rectas, desierto infinito y una sensación sofocante de soledad. Tras varias horas de carretera, me di cuenta de que había cometido un error. El indicador de gasolina rozaba la reserva y había olvidado repostar en Delta, el último pueblo que había atravesado. El pánico se instaló en mi pecho. Estaba en medio de la nada y lo último que quería era quedarme varado en aquella soledad. Entonces lo vi, un letrero desgastado que decía «Última gasolinera, 8 kilómetros». Sentí un alivio indescriptible y murmuré «Gracias a Dios», aunque no soy precisamente creyente. Según me acercaba, distinguí un pequeño pueblo al borde de la carretera, un conjunto de edificios viejos y desvencijados con ventanas rotas y pintura desconchada. Era un lugar inquietante, pero no me importó. Necesitaba gasolina. Al llegar, el crujido de la grava bajo las ruedas resonó como un eco en el silencio absoluto. No había coches, ni personas. El surtidor era antiguo, de esos que no tienen pantalla digital. Tomé la manguera, pero no salió ni una gota. Pensé que quizá el dependiente sabría cómo ponerla en marcha, así que entré en la tienda. Una campanilla sonó al abrir la puerta, resonando demasiado fuerte. Dentro, el tiempo parecía detenido. Las estanterías estaban llenas de productos con envoltorios de colores desvaídos, algunos con logos que no veía desde mi infancia. El calendario tras el mostrador marcaba junio de 2001. En la barra había un periódico con esa misma fecha, pero yo estaba allí en 2009. Llamé en voz alta. Nadie respondió. Fui a la trastienda. Encontré una taza con restos de café seco y un abrigo colgado del respaldo de una silla. El aire estaba cargado de polvo y algo más que no supe identificar. Regresé al exterior y miré al otro lado de la calle. Había un parque infantil. Un columpio se balanceaba con la brisa, chirriando levemente, pero no había ni rastro de vida. Crucé impulsado por la curiosidad y me acerqué a una de las casas. La puerta estaba entornada. Dentro, una taza con un líquido marrón seco en la mesa, una novela abierta en el sofá, juguetes esparcidos en una deshabitación infantil. Era como si sus ocupantes hubieran desaparecido de repente. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, como si dedos invisibles me acariciaran la piel. El aire parecía volverse más denso, y una sensación sofocante de peligro inminente me oprimió el pecho. Me invadió la certeza irracional de que alguien me observaba. Salí de la casa con el corazón desbocado. Me metí en el coche y arranqué. Sabía que me arriesgaba a quedarme sin gasolina, pero prefería eso a permanecer un segundo más en aquel lugar maldito. Logré llegar a Eli con lo justo y, al fin, tuve señal en el teléfono. Pregunté en la gasolinera si alguien conocía aquel pueblo. Nadie sabía nada. Llamé a la oficina del sheriff del condado ficticio de Red Cliff. El oficial que respondió reconoció el lugar y con un tono inexplicablemente ligero, dijo: «Ah, sí, Milberg, abandonado desde 2001. No se preocupe, es solo una vieja ciudad fantasma». Colgué. Quise creerle, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, siento aquella mirada invisible y escucho el chirrido solitario del columpio en el viento. El 15 de octubre de 2003, la policía del estado de Nuevo México investigaba la desaparición de un hombre en Albuquerque
cuando recibió una pista anónima que los llevó a un pequeño pueblo al norte llamado Fairview. Apenas habitado por unas 300 personas, Fairview había pasado desapercibido durante años. Pero lo que encontraron en un viejo almacén abandonado en la calle principal lo cambiaría todo. Siguiendo las indicaciones del informante, 2 oficiales condujeron durante horas por la carretera estatal 285. Al llegar al pueblo, encontraron un silencio sepulcral. El almacén, un edificio decrépito con ventanas rotas y puertas corroídas por el tiempo, se erigía como una reliquia olvidada del pasado. Con linternas en mano, los oficiales entraron y avanzaron por los pasillos oscuros y polvorientos hasta que finalmente llegaron a un sótano con una puerta de acero entreabierta. Dentro, encontraron varios barriles de plástico sellados. El hedor era insoportable. Con cuidado, uno de los oficiales levantó la tapa de uno de los contenedores y de inmediato retrocedió, cubriéndose la boca. En su interior, yacían restos humanos en avanzado estado de descomposición. Con el hallazgo de un total de 9 cuerpos, el caso tomó un giro aún más macabro. La tranquila Fairview se convirtió en el centro de una de las investigaciones criminales más perturbadoras en la historia del Estado. Los primeros indicios apuntaban a un hombre llamado Daniel Rourke. Nacido en 1972 en una pequeña comunidad de Texas, Rourke creció en un entorno aparentemente normal. Sin embargo, a los 8 años, sufrió un evento traumático que lo marcaría de por vida. Durante una tarde en casa de un vecino, el hermano mayor de su amigo lo encerró en una habitación y lo agredió brutalmente. Desde entonces, su odio hacia ciertos grupos de personas comenzó a crecer y se convirtió en una obsesión. A los 23 años, Rourke consiguió empleo en un matadero en las afueras de Dallas. Allí, descubrió su afinidad por la violencia y desarrolló una extraña fascinación por la anatomía humana. En 1999, se mudó a Fairview, donde conoció a 2 individuos con ideas similares: Thomas Blake, un mecánico de 34 años, y Jared Collins, un hombre solitario con un historial de violencia. Rourke tenía un carisma inquietante y una personalidad dominante, lo que le permitió influenciar a aquellos que lo rodeaban, convirtiéndose en el líder de un grupo que justificaba sus crímenes como una forma de justicia moral. Lo que empezó como una ideología extremista rápidamente se transformó en una serie de asesinatos meticulosamente planeados. Su primera víctima, en enero de 2000, fue un joven de 21 años llamado Michael Torres. Lo atrajeron a una reunión con la excusa de resolver un conflicto, pero al llegar, lo golpearon brutalmente con una barra de metal antes de estrangularlo. Luego enterraron su cuerpo en un terreno baldío a las afueras del pueblo. En los siguientes 3 años, el grupo asesinó al menos a 8 personas más, cada una con un pretexto que justificaban como limpieza social. Utilizaban métodos de tortura para obtener información financiera de sus víctimas, apropiándose de sus cuentas bancarias antes de matarlas. Sus cuerpos eran luego desmembrados y almacenados en barriles de plástico en el sótano del almacén. Las desapariciones no pasaron desapercibidas. Los residentes del pueblo comenzaron a sospechar que algo extraño ocurría, pero nadie se atrevía a hablar. Finalmente, en septiembre de 2003, uno de los miembros del grupo, Jared Collins, comenzó a mostrar signos de paranoia. Temía que Rourke y Blake lo traicionaran, así que decidió entregarse a la policía a cambio de protección. Su confesión fue lo que llevó a los investigadores hasta Fairview. Tras el hallazgo de los barriles, las autoridades arrestaron a Rourke y Blake en sus respectivas casas. Durante el juicio,
Las pruebas presentadas fueron abrumadoras. Rourke, el cerebro detrás de los crímenes, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Blake recibió una condena de 45 años, mientras que Collins, debido a su cooperación, obtuvo una sentencia reducida de 20 años. El caso conmocionó a todo el estado y dejó a Fairview marcada para siempre. El pueblo, que alguna vez había sido solo un punto en el mapa, se convirtió en el escenario de una de las historias más aterradoras jamás registradas. Hoy, el almacén sigue en pie, abandonado y envuelto en rumores de apariciones y fenómenos extraños. Pero lo que realmente aterroriza a quienes se atreven a acercarse no es lo que puedan ver, sino la idea de que el mal, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. Ubicada en medio del Mar del Norte, a más de 60 kilómetros de la costa noruega, la isla Bravata es un territorio desolado y azotado por tormentas implacables. Apenas un puñado de aventureros y pescadores ocasionales se atreven a acercarse a sus costas rocosas y escarpadas. Durante siglos ha estado envuelta en misterio, pero nada tan escalofriante como la desaparición de los 3 guardianes del faro de Bravata en el invierno de 1901. El faro, una imponente estructura de más de 20 metros de altura, había sido construido pocos años antes para guiar a los barcos a través de aquellas aguas traicioneras. A pesar de su importancia, su aislamiento hacía que solo los más resistentes fueran seleccionados como guardianes. A finales de 1900, 3 hombres fueron designados para mantenerlo operativo: Johan Eriksson, Lars Nyström y Magnus Edlund. Todos ellos eran marinos experimentados, acostumbrados a la vida dura y solitaria. Sin embargo, algo ocurrió en diciembre de ese año. El 17 de diciembre, un barco mercante que pasaba cerca de la isla notó que el faro estaba apagado. Su luz, que debía ser visible desde kilómetros de distancia, no brillaba en la oscuridad. El capitán del barco informó del incidente al puerto más cercano, pero debido al mal tiempo, no se pudo enviar una expedición hasta 10 días después. Cuando el barco de relevo finalmente llegó el 27 de diciembre, la escena que encontraron fue desconcertante. El faro estaba completamente cerrado desde el exterior. La puerta principal estaba asegurada y no había señales de daños ni violencia. Al entrar, los tripulantes del barco se encontraron con un ambiente inquietantemente intacto. La mesa del comedor tenía platos servidos, como si los guardianes hubieran estado a punto de cenar y hubieran desaparecido en mitad de la comida. El reloj de pared se había detenido. En la cocina, la tetera estaba aún sobre el fogón, pero el fuego se había apagado hacía tiempo. La inspección del faro reveló detalles aún más extraños. 2 de los abrigos impermeables habían desaparecido, pero el tercero seguía colgado en su perchero. ¿Por qué uno de los hombres habría salido al frío sin su abrigo? ¿Y por qué los otros 2 habrían dejado todo atrás sin explicaciones? Se revisaron los registros del diario de bitácora y allí encontraron las últimas anotaciones de Johan Eriksson, que relataban algo perturbador. 12 de diciembre. El viento ruge con una furia demoníaca. Lars está inquieto. Dice que ha escuchado voces en la tormenta. 13 de diciembre. El oleaje es monstruoso. Magnus insiste en que alguien nos observa desde la ladera, pero no hay nadie ahí. 14 de diciembre. Algo no está bien. No dormimos desde hace 2 noches. Nos sentimos observados. 15 de diciembre. Dios nos ayude. Esa fue la última entrada. El equipo de rescate revisó los alrededores del faro y encontró señales de algo extraño en la plataforma occidental de la isla. Los postes de seguridad habían sido arrancados, como si una fuerza tremenda los hubiera doblado. Una cuerda colgaba de un cabestrante.
como si alguien hubiera intentado atarse antes de ser arrastrado hacia el mar. En la costa, las rocas estaban esparcidas, como si una gran ola hubiera golpeado con violencia. La teoría oficial fue que los 3 hombres fueron arrastrados por una ola gigante mientras intentaban asegurar el equipo. Sin embargo, este escenario presentaba problemas. No se había registrado ninguna tormenta lo suficientemente fuerte en esa zona durante esos días, y las estructuras del faro, a pesar del desgaste, no mostraban daños severos. Además, si realmente hubo una ola de tal magnitud, ¿por qué no dejó rastros de escombros en la isla? Otras teorías más inquietantes surgieron con el tiempo. Algunos afirmaron que los 3 hombres sucumbieron a la locura provocada por el aislamiento. Se decía que la soledad y el sonido constante del viento podían enloquecer incluso al hombre más fuerte. Tal vez discutieron, se enfrentaron y terminaron matándose entre ellos. Pero no había signos de lucha, ni sangre, ni cuerpos. Otros hablaban de leyendas más antiguas. Isla Bravata tenía una historia oscura. Se decía que siglos atrás fue un sitio de sacrificios paganos y que las almas de los condenados todavía vagaban por sus laderas. Los pescadores evitaban la isla por superstición, asegurando que las sombras de los muertos podían verse entre la niebla al anochecer. Hubo incluso quienes especularon con la idea de que los 3 hombres simplemente desaparecieron en el aire, como si algo los hubiera arrebatado de este mundo sin dejar rastro. Algunos aventureros que han visitado la isla desde entonces afirman haber escuchado susurros en el viento, como voces distantes, llamando desde las rocas. A pesar de todas las teorías, el misterio del faro de Bravata sigue sin resolverse. Los cuerpos de los 3 hombres jamás fueron encontrados. Desde aquel día, nadie volvió a ser asignado a ese faro y eventualmente fue reemplazado por un sistema automático. Más de 100 años han pasado desde aquella noche fatídica, pero la isla sigue en pie, azotada por el mar y el viento, custodiando su secreto en el horizonte gris del mar del norte. Y aquellos que se atreven a acercarse aún juran que, en las noches de tormenta, pueden ver la luz del faro encenderse y apagarse, como si alguien todavía estuviera ahí. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte para ayudarme a crear más cuentos macabros.